Eli, buenas tardes. Así es, estamos en el Congreso de la República y una vez más, como sucedió también el día de ayer, la sesión del Pleno se ha postergado porque estaba programada, como bien has mencionado, para las 11 de la mañana y ahora se ha anunciado que se retomará a las 4 de la tarde. La razón es que las bancadas continúan tratando de ponerse de acuerdo, están debatiendo las posibilidades que existen en cuanto a los proyectos de adelanto de elecciones y como no se llega a un acuerdo, como no se llega a un consenso, a un único proyecto que pueda dejar satisfechas a todas las bancadas, por ahora se ha preferido dejar el pleno para las 4 de la tarde en la medida en la que en las próximas horas se vayan poniendo de acuerdo y finalmente se pueda llegar a concretar un solo proyecto que sea presentado ante el Pleno para su posterior debate y votación. Eso no ocurre hasta el momento. Recordemos que están debatiendo y tratando de ponerse de acuerdo desde el día de ayer y por ahora no hay resultados contundentes, concretos sobre este aspecto. Así es de que se espera que a las 4 de la tarde ya haya consenso en cuanto a un proyecto y este sea presentado ante el Pleno del Congreso. Vamos a ver si es que realmente a las 4 de la tarde ocurre esto o si es que toma algo más de tiempo. En el caso de que esto ocurra a las 4 de la tarde, definitivamente va a tomar un buen tiempo el debate porque todos los parlamentarios tienen el derecho a pronunciarse y van a querer también exponer sus ideas y por ahora no parece que haya un solo criterio en las bancadas. Vemos que los diferentes grupos parlamentarios mantienen sus posturas y por ahora no existe el consenso que se esperaba tener mientras que la crisis política aumenta y continúa la incertidumbre en la ciudadanía. Eso es muy cierto, Álvaro. También hay información de que hay una propuesta para este adelanto de elecciones, pero con elecciones complementarias. ¿Esta figura qué podría significar? Así es, se ha filtrado en las últimas horas un texto que es una especie de borrador, una alternativa que se ha estado debatiendo, que digamos que plantea elecciones complementarias, es decir, elecciones solo para completar el periodo 2021-2026, no elecciones generales para un nuevo periodo de 5 años, sino solo para completar el resto del periodo que queda pendiente hasta el año 2026. Es decir, se elegirían congresistas, presidente de la República y parlamentarios andinos solo para completar el mandato hasta el año 2026 y asumirían el cargo el próximo año, en el 2024. Es decir, una figura muy parecida a lo que sucedió cuando el expresidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso en el año 2019 y se realizaron elecciones complementarias en enero del 2020 para que un parlamento nuevo complete el mandato hasta el año 2021. Es exactamente la misma figura la que se ha planteado, pero que todavía no convence a todos, porque algunos parlamentarios sostienen de que esto es también una forma de sorprender a la ciudadanía. Lo decía la congresista Susel Paredes, porque esta figura, según Susel Paredes, permitía que los congresistas que actualmente están en el cargo puedan volver a postular y muy probablemente varios de ellos sean reelegidos, es decir, hay una reelección acá encubierta, o no necesariamente encubierta, sino que son las reglas del juego democrático en este momento. Recordemos que en el año 2020, cuando se realizaron elecciones complementarias, algunos congresistas volvieron a postular. El caso del congresista Gino Costa, por ejemplo, que postuló por el Partido Morado y obtuvo una curul y siguió en el Parlamento. También volvió a postular el congresista Mauricio Mulder, aunque él no alcanzó un escaño. Entonces, esta figura se repetiría si es que se concreta esta alternativa de elecciones complementarias y cabría la posibilidad de que los congresistas que actualmente están en el cargo podrían volver a ser parte del Parlamento hasta el año 2026. Pero eso es solo una posibilidad, es un texto que está circulando que no necesariamente sea la propuesta de consenso. ¿Cuál va a ser la propuesta de consenso? Lo vamos a conocer en las próximas horas cuando empiece el pleno del Congreso. Bien, Álvaro, muy bien explicado, por cierto. Qué bueno tener esa claridad, que también los ciudadanos sepan en qué consisten las hipotéticas figuras que podrían realizarse o llegar a acuerdos o consensos en las próximas horas. También vamos a hablar del expresidente Pedro Castillo, que ha emitido, una ofensiva judicial para que quede sin efecto la vacancia que el Congreso de la República le dictó después de su intento fallido de golpe de Estado. ¿Esta iniciativa podría prosperar? ¿Qué han comunicado en el Congreso?
Bueno, en el Congreso hay cierto rechazo a esta posibilidad, dado de que ya es una decisión tomada por el Parlamento Nacional el pasado 7 de diciembre. Se entiende que en el Perú hay separación de poderes y que el Poder Judicial no podría ordenarle al Congreso a retractarse de una decisión ya tomada, pero finalmente esto se verá en los tribunales. El señor Pedro Castillo ha presentado una acción de amparo para dejar sin efecto su vacancia, pero no necesariamente quiere decir que esto vaya a prosperar. Como todo ciudadano, tienen derecho a presentar diversos recursos y la justicia se encargará de evaluar y de tomar una decisión. En el Congreso, las bancadas de derecha sostienen de que es una decisión tomada por el Parlamento, que el Parlamento es una institución autónoma y que no pueden cambiar sus decisiones. Más aún cuando, según las bancadas de derecha, se cumplió con el debido procedimiento, se dio la oportunidad al señor Castillo de que se pronuncie, aunque lo de él fue un presunto delito flagrante que todos vimos en televisión, y entonces en el Parlamento sostienen de que no tendría ningún fundamento esta acción de amparo que ha presentado el señor Pedro Castillo. Bien, Álvaro. En otros temas, la congresista Patricia Chirinos pide desafuero e inhabilitación contra Sigrid Bazán por asusar a manifestantes. También la vimos en en el velorio del manifestante que falleció este fin de semana, Víctor Santiesteban, donde no fue muy bien recibida. ¿Qué podemos decir al respecto de esta iniciativa? Sí, la congresista Patricia Chirinos ha denunciado a la congresista Sigrid Bazán básicamente por los hechos ocurridos en la Universidad San Marcos cuando diversos manifestantes tomaron esta casa de estudios. La congresista Bazán acudió a la Universidad San Marcos para hacer una labor de fiscalización y verificar que se cumplan los derechos de cada una de las personas detenidas. Esto ha sido interpretado por la congresista Patricia Chirinos como una especie de disturbio y además de usurpación. Dos presuntos delitos que están consignados en la denuncia constitucional. Y además también por infracción a la Constitución que plantea su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos. En el Congreso de la República consideran las bancadas de derecha de que así como Sigrid Bazán se le ha denunciado, también se le deberían denunciar a otros congresistas más porque consideran de que sí han provocado caos y han asusado a la población. Mientras que, por ejemplo, la congresista Ruth Luque, colega de bancada de Sigrid Bazán, indicó de que la congresista Bazán lo único que ha hecho es velar por los derechos de los ciudadanos cumpliendo su labor de parlamentaria. Vamos a ver en qué queda esta denuncia constitucional que todavía tiene que pasar por todo un proceso, pero hay que recordar también que la congresista Patricia Chirinos ha presentado otras denuncias constitucionales, por ejemplo, en el caso de los denominados niños, y el día de ayer no se presentó a sustentarla. Vamos a ver si es que en este caso lo hace y cuáles son sus argumentos para la denuncia. Lo cierto es que esta denuncia implica un juicio político donde el Congreso podría sancionar con hasta 10 años de inhabilitación y también un levantamiento de antejuicio para que el Ministerio Público pueda investigar a la parlamentaria por los delitos de disturbios y usurpación. Bien, Álvaro, muchas gracias por la información completísima desde